Buenas tardes, hermanos. Espero que hayan tenido una bonita tarde y un bonito día en la presencia del Espíritu Santo. Hoy me da un gusto otra vez estar con ustedes. Es un placer y un honor poder compartir una vez más de la palabra de Dios, que es tan necesaria para podernos nutrir espiritualmente. En esta tarde-noche les quiero compartir un pasaje que viene en Hebreos, pero antes de ello me gustaría que me acompañen a orar para que sea Dios el que hable a través de mí, que me use como instrumento y que no sean mis ideas. Padre Santísimo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad más que nos das de vida, por esta oportunidad más que nos das de conocer de tu palabra, de reunirnos en tu nombre, Señor. Te agradecemos por ese amor infinito que has tenido para con nosotros y que nos has mostrado tu amor a través de Jesucristo. Cristo, te damos gracias, Señor, porque a pesar de que no te quisimos en algún tiempo, aún así tú entregaste tu vida por nosotros para darnos vida eterna. Y aparte nos das ese tan precioso regalo que es el Espíritu Santo, Señor. Nos permites tener esa comunión con Dios. Y Espíritu Santo, te pedimos, Señor, en esta tarde que seas tú el que abra nuestros corazones, el que nos abra el entendimiento para poder creer más y ir madurando más en tu palabra, Señor. Te lo pedimos y te lo dejamos en tus manos, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, como les decía, vamos a leer un pasaje que viene en la carta de Hebreos, en el capítulo 12. Y voy a tomar de referencia del versículo 4 al versículo 6. La palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque aún no habiendo resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y al que azota a todo el que recibe por hijo. Bueno, estas palabras de primera instancia pueden parecer duras, pueden parecer así como que Dios nos va a azotar porque somos sus hijos, pero tenemos que tomar en cuenta el contexto del autor de la carta de Hebreos. ¿Por qué está escribiendo esto? Y lo está escribiendo tomando se está inspirando en dos ilustraciones, está ilustrando de dos formas distintas. Una, si nos vamos desde el primer versículo del mismo capítulo, lo voy a leer, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí el autor nos está hablando de una carrera que tenemos que seguir, en la cual nuestra meta es Jesucristo, porque dice ahí: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. El autor de Hebreos nos está poniendo esta ilustración de correr una carrera, de ir adelante, avanzar, de esforzarnos en esa carrera, no quitando la mirada que el premio es Jesucristo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo se estaba manejando mucho los coliseos romanos. Han hablado de eso, han escuchado hablar de eso, ¿verdad? En la cual se hacía deporte. Desde los griegos, los romanos estaban bien metidos en el deporte, había gimnasios en aquel tiempo. Y entonces el autor de esta carta hace alusión de la carrera, porque todos los deportistas tenían que tener una disciplina seria, ya que si eran gladiadores que estaban peleando con espada, estaba su vida arriesgándose ahí. Entonces tenían que ser disciplinados en la preparación de ese deporte y tenían que llevar una disciplina como hoy en día los jugadores olímpicos en natación, en patinaje, en fútbol, en boxeo. Todos tienen que tener una disciplina bien rigurosa, donde el entrenador siempre los va a estar en la alimentación, en la hora de dormir, en lo que ven, tan solo eso, ¿no? Que tienen que alimentar sanamente, y todo su esfuerzo y su mentalidad tiene que estar puesta en la meta, que es llegar y ganar la competencia. En nuestro caso es Cristo Jesús el que nos tiene que mantener siempre en esa meta. Entonces el autor hace referencia a esto porque en aquel tiempo, cuando leían esto, de volada se lo sabían, o sea, de volada lo comparaban con el deporte que se hacía en aquel tiempo.
Y la disciplina aquí no es un castigo, no es de que los azotaban con un látigo, no. La disciplina era dejar de las cosas que les gustaban para entregarse de lleno a ese deporte, a ese entrenamiento en ese tiempo. Tenían que olvidarse de lo demás. Por eso dice aquí que se tienen que despojar de todo el peso y de pecado que nos asedia, porque todas esas cosas que nos gustan, por ejemplo la comida, los chocolates, los taquitos de carnitas, un montón de cosas, el desvelarnos a veces viendo una película con palomitas, todas esas cosas que nos encantan, las tendríamos que dejar a un lado si nos vamos a dedicar a un deporte. Tenemos que tener disciplina en la hora de dormir y en todo lo demás. Entonces aquí el autor está haciendo referencia a ese tipo de disciplina que es en los deportes. Pero también nos hace otra comparación, y bien hermosa esta comparación, porque también nos pone a Dios como un padre, como el padre que tiene que disciplinar a sus hijos, a los cuales se les tiene que dar con una vara para que los lleves por un buen camino. Porque dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Eso se vería como que es un bastardo, ¿no? Porque no se le disciplina con ese amor, con ese entusiasmo y esa preocupación de que el hijo camine en línea recta, para que no se pierda, para que en su futuro le vaya bien. En nuestros días pues sería la educación, hacia el respeto al derecho ajeno, el que tenga que esforzarse en la escuela para que pueda tener un futuro mejor. Claro que sabemos que Él va a obrar y Él nos va a ir dando, pero también tenemos que poner de nuestra parte. Entonces hoy en día también los padres tienen que disciplinar a los hijos. Y aparte, en aquel tiempo, los romanos era un sistema patriarcado y los romanos tenían toda la autoridad y potestad de sus hijos, y no nada más de los hijos y hasta de los nietos. Un papá tenía el derecho de agarrar a un hijo y de golpearlo si quería, de venderlo si quería y hacer lo que quisiera con él, porque era de su propiedad. Claro, que tenía que hacer una junta entre toda la familia, entre toda la comunidad, para poder tener para poder llegar a hacer algo muy fuerte, por ejemplo, el matarlo, ¿no? Hay una historia donde llega un hijo y empieza a hacer barbaridad y media, donde el prestigio de la familia cayó por los suelos. Entonces le llevan al hijo al papá y el papá lo enjuicia y es el mismo verdugo porque el papá decide que ha faltado contra la familia y lo mata. Para esas cosas tenía que pedir opinión a todos los demás de la comunidad, no nada más lo iba a hacer así porque sí, sino tenían que estudiarlo bien. Pero a donde quiero llegar es de que el papá tenía la autoridad para hacerlo, sobre los hijos y los nietos y hasta los bisnietos, todos los que vivían en su núcleo familiar, él tenía la potestad de hacer y deshacer. Entonces por eso aquí, cuando ellos leían de que Dios los disciplinaba, de que Dios tenía el poder como un padre, ellos también entendían luego cuando decían, porque Dios al que ama disciplina y al que recibe por hijo azota. Y de eso se trata esta palabra, que no es tan fuerte como se ve al principio, ¿no? Hacia la primera vista, como decíamos, que puede parecer algo muy feo, muy fuerte, pero no es cierto. Aquí es que Dios nos está amando tanto que por amor a nosotros nos disciplina, nos enseña, nos educa, nos va enseñando a través de su palabra con amor. ¿Y qué más muestra de amor que la de Jesucristo? Que Él muere por nosotros y Jesucristo mismo nos enseña que tenemos que amar al prójimo, respetarlo y no nada más a nuestros seres queridos, sino a aquellos a los que no les caemos bien o a aquellos que no nos caen bien, ¿verdad? Tenemos que amarlos. Si nos hicieron algo, tenemos que amarlo y demostrarle que Dios mora en nosotros y que sabemos que por el amor que Él nos ha dado, nosotros tenemos que darlo también. Porque por gracia nos recibimos, por gracia tenemos que darlo. Entonces, hermanos, cuando vuelvan a leer esta cita, no le tengan miedo o no lo enseñen con que Dios te va a castigar y te va a azotar. No, es Dios te va a disciplinar y te va a llevar por el camino correcto. Como un buen padre que a veces le tiene que dar unas nalgadas al hijo, así nos va a hacer el Señor, pero es por amor. ¿Para qué? Para que ninguno se pierda. Y así es, hermanos. Los dejo con esta parte
Y espero que el Señor nos siga iluminando a través de su palabra. Si ustedes tienen que disciplinar a sus hijos, háganlos con todo el amor, háganlo con todo el respeto. No los lleven a ira, como dice la palabra de Dios, nada más porque si no, disciplinen con la intención de encaminarlo para que no sufran un futuro. Pero más que nada con la intención para que busquen al Señor cuando sea el momento y también puedan disfrutar de la salvación que tenemos todos nosotros. No duden en disciplinar a su hijo porque, como dice el dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos. Si en un momento, ahorita sus hijos están mal disciplinados, hacen berrinche por lo que sea, ahorita es el momento de cambiarlos. Porque aunque duela, porque yo sé que duele el ponerle una mano encima al bebé, al niño, el amor del padre es tanto que duele hacerlo. O ya más grande el tenerlo que forzar a que se discipline y a que haga las tareas de la casa, yo sé que eso duele. Pero sabemos que si no lo disciplinamos, nosotros vamos a tener la culpa y también se nos va a tomar en cuenta eso, de que no supimos ser buenos padres y no los llevamos a los hijos a un buen camino. ¿Por qué? A lo mejor no es amor al hijo tanto, sino al amor a mí mismo, ¿no? Que no quiero ser el malo o no quiero tener problemas. No, tenemos que tomar nuestro papel de padres con los hijos y disciplinarlos primero que nada con la intención de que sean salvos, de que busquen al Señor. Y en segundo término, para que tengan una buena vida en esta tierra, productiva, respetuosa. Así que hermanos, los invito a reflexionar. Si su casa está bien, pues gloria a Dios, porque es Dios obrando en sus vidas. Y si no, pues esforcémonos. Vamos a orar para que el Señor nos guíe, nos enseñe, nos dé la fuerza, nos dé el valor y nos dé esa paz para poderlo hacer de una forma correcta y que no nos controle un arrebato de enojo, porque también hay quienes nos explotamos rápido y generamos más mal que bien. Vamos a ponernos en sus manos, hermanos, para poder entender lo que nos dice. Tenemos que tener calma, orar, hablar con Dios, pero también tenemos que tener esa calma para poder escuchar a Dios a través de su palabra y a través del Espíritu Santo que nos redarguye y nos aconseje. Si oramos para cerrar este momento, te damos gracias, Señor, porque tu amor nos enseña muchísimo, Señor. Gracias porque has dejado plasmada tu palabra, Señor, en un libro que tenemos al alcance de nosotros, en donde solamente lo que necesitamos es estirar la mano y leer, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder encontrar ese mensaje que nos hace falta, Señor, y a entenderle y a llevarlo a la práctica, Señor. Danos la fuerza, Señor, para poder hacer a un lado todo ese peso, toda esa carga, todo ese pecado a lo mejor que nos está agobiando para poder cumplir con tu palabra, Señor. Y no porque nos ganemos una salvación, sino por gratitud a ti, Señor. Por gratitud a esa vida que nos has dado para poder cambiar, Señor. Y para poder guiar a nuestros hijos o a aquellos que tenemos a nuestro cargo, Señor. Señor, te pedimos que seas tú guiándonos, fortaleciéndonos, Señor, para que más gente sea acercada a ti por medio de nuestro ejemplo, Señor, más que nuestra palabra, sino con el ejemplo, porque sabemos que ese ejemplo vale más que 1000 palabras. Y el ejemplo tiene que ser de que tú moras en nosotros y estamos atendidos a ti, Señor, no a nuestra voluntad pecaminosa como seres humanos, sino a la tuya, Señor, que es buena, Señor, en todo momento. Te pido por toda la iglesia, Señor, bendícela, Señor, grandemente, en lo económico, que no les falte nada, Señor, en lo espiritual, bendícelos completamente a través de tu palabra, que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos siga mostrando el camino. Bendice a los pastores, Señor, dales paciencia y amor para con todos nosotros, porque son los que llevan el cargo espiritual de toda la iglesia, Señor. Bendice al pastor Inocencio, la hermana Bárbara, bendice a Carlos Contreras junto con su esposa Claudia, Señor. Dales palabra, sabiduría para que sigan guiando a esos muchachos, Señor. Bendícenos a mi esposa Mónica y a mí, Señor, para que también seamos unos instrumentos útiles, Señor, porque sabemos que tú eres el Rey de Reyes, Señor, y el que nos guías, porque somos siervos nada más nosotros, Señor.
Bendice a toda la congregación, Señor, que se acerque más a ti. Enamóralos, Señor, para que cada día más busquen de tu palabra, Señor. Te lo dejo en tus manos, Señor, en el nombre precioso de nuestro amado Jesucristo. Amén.